Se te complica trabajar con las tres razones más frecuentes en la trigonometría, como son el seno, coseno y tangente. Entonces deja de preocuparte porque este es tu video. Ok, lo primero que debes de saber es que una razón en matemáticas es la comparación entre dos cantidades. Y en este caso compararemos o relacionaremos lados del triángulo rectángulo. En el video anterior te expliqué que los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. Muy bien, para el desarrollo de esta explicación asignaré letras a los lados del triángulo rectángulo. Llamaré A y B a los catetos y C a la hipotenusa. Y para dicha comparación debemos indicar el ángulo a cual nos referimos. Por ello, de ahora en adelante a este ángulo le llamaré alfa y a este ángulo le llamaré beta. Empecemos analizando la razón seno, la cual relaciona la medida del cateto opuesto con la medida de la hipotenusa. Identificar la hipotenusa no representa un problema, puesto que dicho lado está al frente del ángulo de 90 grados. Pero lo complicado que resulta para algunos estudiantes es identificar cuál es el cateto opuesto. Así que presta mucha atención. Supongamos que queremos calcular el ángulo alfa, entonces plantearemos la razón seno de la siguiente manera. Seno de alfa es igual al cateto que se opone a este ángulo, es decir, el lado que se encuentra al frente, en este caso el lado A, el cual debemos relacionarlo con la hipotenusa, es decir, el lado C. Pero ¿cómo plantearíamos la razón seno si queremos calcular beta? Entonces, seno de beta es igual al cateto opuesto de este ángulo, es decir, el que está al frente, en otras palabras, el lado B, que debemos relacionarlo con la hipotenusa, es decir, el lado C. Como ya te has dado cuenta, el cateto opuesto depende del ángulo al cual nos estamos refiriendo. Mientras que el cateto opuesto de alfa es el lado A, el cateto B será el opuesto al ángulo beta. Ahora pasemos a analizar la razón coseno. Pues bien, la razón coseno de un ángulo relaciona la medida del cateto adyacente sobre la medida de la hipotenusa. Ok, si queremos calcular el ángulo alfa y deseamos utilizar la razón coseno, debemos plantearlo de la siguiente manera. Coseno de alfa es igual al cateto adyacente a este ángulo, es decir, el cateto que está junto a alfa, que en este caso es el lado B. Por lo tanto, B sobre la medida de la hipotenusa, que en este caso es C. Ahora bien, si queremos calcular el ángulo beta, con la razón coseno se plantearía de la siguiente manera. Coseno de beta es igual al cateto que está junto a beta y definitivamente es el lado A, el cual se relacionará con el lado C, que es la hipotenusa. Cabe señalar que la palabra adyacente significa junto y es aquí donde te podrías confundir, puesto que el lado C también está junto a beta y a alfa. Pero la relación es muy clara, dice cateto adyacente, por lo tanto no te puedes confundir, puesto que los catetos adyacentes de beta y de alfa son los lados A y B respectivamente. La tercera razón trigonométrica principal es la tangente de un ángulo, la cual relaciona la medida del cateto opuesto sobre la medida del cateto adyacente. Es decir, que si requerimos calcular el ángulo alfa y queremos utilizar la razón tangente, debemos plantearlo de la siguiente manera. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto a alfa, es decir, el que está al frente, en otras palabras, el lado A, sobre el cateto que está adyacente a alfa, es decir, el que está junto a alfa, en otras palabras, el lado B. Te aclaro una vez más que el lado C también está junto a alfa, pero el lado C no es cateto, es hipotenusa. Ahora bien, si requerimos calcular el ángulo beta y queremos utilizar la razón tangente, entonces lo plantearíamos de la siguiente manera. Tangente de beta es igual al cateto opuesto a beta, es decir, el que está al frente, que en este caso es el lado B, sobre el cateto adyacente a beta, es decir, el que está junto a beta, y en este caso es el lado A. En resumen, las tres razones principales en trigonometría son
Seno, que relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno relaciona el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y por último, la tangente, que relaciona el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Dicho todo esto, ahora sí estás preparado para calcular los ángulos alfa y beta en un triángulo rectángulo. Vamos con el ejercicio número 1. Se requiere calcular los ángulos alfa y beta de este triángulo rectángulo. Como puedes observar, tenemos las medidas de los catetos, pero no tenemos la medida de la hipotenusa. Sin embargo, eso no representa ningún problema, puesto que tenemos 3 razones trigonométricas y alguna de ellas nos va a servir. Ahora bien, no sería mala idea calcular la longitud de la hipotenusa, y para ello debes utilizar el teorema de Pitágoras. Pero ese tema está en el video anterior, así que te recomiendo que vayas a verlo. Ok, si revisamos las razones trigonométricas, la tangente no trabaja con la hipotenusa. Por lo tanto, esta es la razón trigonométrica que nos va a servir. Entonces, si primero queremos calcular el ángulo alfa, debemos plantearlo de la siguiente manera. Tangente de alfa es igual al cateto opuesto a alfa. Recuerda, es el que está al frente, que en este caso es 6 metros, sobre el cateto que está junto a alfa, es decir, el cateto adyacente, el cual es 8 metros. Colocamos 8 metros como denominador. Simplificamos los metros y si queremos simplificamos la fracción 6/8, pero no es necesario. Ahora bien, el objetivo es calcular el valor del ángulo alfa, por lo tanto debemos despejarla, es decir, debemos simplificar la tangente. Para ello debemos agregar en este lado una función inversa que me permita simplificar la tangente. Y esa función se llama arco tangente, se simboliza tan a la -1. Acto seguido bajamos la razón tangente de alfa y en el lado derecho también debemos agregar la función inversa a la tangente, es decir, arco tangente de la fracción 6/8. Simplificamos la razón tangente con la inversa y el ángulo alfa queda despejado en el lado izquierdo, cuyo valor se lo obtiene utilizando la calculadora científica. Para activar el arco tangente simplemente oprimimos la tecla Shift y luego la tecla Tan. Como puedes observar en la pantalla aparece arco tangente. Luego digitamos la fracción 6/8 y le damos igual. En este caso el resultado es un número irracional, es decir, un decimal infinito no periódico. Lo que conviene es redondearlo en los decimales que tú prefieras. Yo lo redondearé en décimas. En otras palabras, el ángulo alfa mide aproximadamente 36.9 grados. Ahora planteemos la tangente para el ángulo beta, quedando de la siguiente manera. Tan de beta es igual al cateto opuesto, que en este caso es 8 metros, sobre su cateto adyacente, es decir, el que está junto a beta, cuya medida es 6 metros. Tachamos las unidades de medida. Recuerda que la idea es despejar el ángulo beta. Por lo tanto, a la tangente de beta le colocaremos su función inversa, es decir, el arco tangente por el lado izquierdo. Por el lado derecho también debemos colocar el arco tangente. Entonces, arco tangente de la fracción 8/6. Simplificamos la razón tangente con su función inversa y conseguimos el despeje de beta. Oprimimos la tecla Shift Tan en nuestra calculadora científica y digitamos la fracción 8/6. Le damos igual y obtenemos el ángulo beta, que también es un número irracional. Asimismo, redondearé sus decimales en una décima. Es decir, que el ángulo beta es aproximadamente igual a 53.1 grados. Si queremos verificar los valores de alfa y beta, bastará con aplicar una ley de los ángulos internos de cualquier triángulo, el cual nos dice que la suma de los ángulos internos debe dar 180 grados. Entonces, si sumamos 36.9 más 53.1 y le agregamos los 90 grados, constatarás que da 180 grados.